frente a los legisladores locales como parte del proceso de glosa del quinto informe de gobierno, el secretario de Finanzas de esta ciudad aseguró que el fondo de desastres se aplicará de la mejor manera posible, esto sobre todo para atender la emergencia por el 19S. La crónica legislativa, como siempre, de Edwin Hernández. El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora, señaló a asambleístas que el gobierno local no regateará recursos para atender la reconstrucción de la ciudad, pero pidió ser cuidadoso en la utilización del Fondo de Atención a Desastres capitalino. Y es que, aseguró, la ciudad debe estar preparada ante una nueva emergencia. Yo creo que deberíamos estar preparados en todo momento. El trabajo que le llevó a la ciudad constituir este fondo de contingencias no debe ser menospreciado. Por supuesto, tenemos que utilizarlo. No debemos de regatearle. Debemos de aplicarlo de la mejor manera posible. Al comparecer como parte de la glosa del quinto informe de gobierno ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, explicó que el Fonadén cuenta con un monto superior a los 9,000 millones de pesos, de los cuales 3,000 están destinados para contingencias naturales. Descartó que la banca comercial esté detrás de los créditos hipotecarios que ha ofrecido la ciudad, los cuales tienen destinado un monto de 800 millones de pesos. Dijo que este dinero es a fondo perdido y se ha puesto a disposición directa de los afectados. La ciudad está actuando poniendo el dinero del Fonadén al servicio de los afectados. Podemos discutir si esa forma es la mejor o si hay otra alternativa, pero tengan por seguro que no estamos regateando. La ciudad no está haciendo una inversión de la cual va a sacar beneficio, en lo absoluto. Sobre el presupuesto para el próximo año, informó que se elaborará con base a la reconstrucción de la ciudad. Javier Martínez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.